Y hey, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy RG Pro y bienvenidos a este nuevo video para el canal. Sin más preámbulo que decirles, estamos de vuelta con un nuevo video. Como pueden ya estar viendo ahí más o menos en pantalla, estamos jugando lo que vendría siendo el nuevo Survival Craft Multiplayer. La versión y todo eso, ya saben, está aquí abajito para que lo chequen con calma. Y ya después, si les gusta, les estaré pasando más formas de jugarlo, los mundos, todo eso que a ustedes les gusta en un directo o así similar. Pero aquí yo estoy haciendo la prueba con mis dos amigos, que es Darkscraft y mi buen otro amigo que es Fire Dragon. Va a ser un gameplay un poco no largo, van a ser unos cuantos minutitos ahí para quien guste verlo, gente. Mientras les estaré explicando más o menos cómo está la nueva onda desde la versión que yo le subí. Desde la versión que yo le subí en el video para acá ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, hay una mayor estabilidad en cuestión de la red. ¿Por qué? Porque por lo menos nosotros dos somos de diferentes lados y no tenemos formas de estar muy cercas y necesitamos un servidor, un mundo servidor, como así pues, que sea más potente, que no haya un lajazo y que al entrar no nos esté sacando como jugadores a la pantalla principal. Este es un error que he visto que se ha podido pulir un poco, no sé en celular, porque en este momento, como pueden ver, solo estoy yo y Darkscraft, no Darkas, Darkscraft, que es otro amigo ahí del server, para que se unan, y acuérdense de dar like y suscribirse para más. Otra cosa que yo les quería comentar, mi gente, es que como pueden ya estar viendo, no me está dando un tirón, porque más aparte ahí estamos grabando. Bueno, yo estoy grabando, no sé los demás chavos si están grabando, porque vamos a ver si podemos continuarle a este mismo mundo y de vez en cuando quien se quiera unir y así, pues que se una, pero nosotros tres vamos a estarle continuando, como pueden estar viendo. Otra cosa que yo les quiero explicar acerca de esta nueva versión, aparte de su estabilidad en que ya no te saca como antes, es que sí sigue teniendo bastantes fallos, porque ha habido unas variaciones que me han comentado estos chicos y que no están al 100, y sí lo estuvimos calando que no están al 100, y por eso decidimos trabajar sobre estar al mando enfrente de esta. Yo aquí ando consiguiendo comida porque luego va a llegar el Fire Dragon. En ese momento se había ido, pero dijo que sí iba a regresar, pero en ese caso pues todavía no regresaba. Ahí seguimos estables. Vamos a ver también qué más podemos hacer para que ustedes puedan disfrutar, al meter alguna versión con mods o algo modificado para que ustedes lo puedan disfrutar. Ahí ya sería con apoyo de mi amigo el Kakins Pro, que eso luego lo checaré con él. De seguro varios ya lo conocen. Él fue de los que nos enseñó a varios a cómo crear el servidor de forma, el mundo de forma remota para que varios podamos jugar. Aparte de los desarrolladores, que es Dadawai y, y su equipo de multijugador e investigación, algo así se llama. Pero algo más que también les quiero comentar es de que en esta nueva versión tienen que ser un poco cautelosos con lo que vendría siendo la cuenta, ya que como ya no existe por algunos problemas que se los explicaré en la comunidad del canal, pues prácticamente ahorita podemos jugar sin una cuenta, o sea, con el puro nombre y tu skin ya te puedes identificar y no hay problema. Eso sí, hay una nueva opción que también me comentó Darkcraft y algunos desarrolladores, que cuando tú creas el mundo como administrador y le das clic a la esquina donde se ve verde el nombre, ahí en el botón de amigo, como de una personita, no lo vas a agregar tú, lo vas a banear y ya no podrá unirse con el mundo que tú tengas. O sea, tendrías que crear otro. Y no sé por qué pasa eso, se me hace como que no lo configuraron bien, pero se me hace bien para el que sea administrador y quiera banear a alguien molesto, pues claramente se puede hacer. Y se me hace muy buena idea también porque los jugadores, si tú eres el administrador, te tienen que agregar. Aquí estamos haciendo una fogata para el frío. Algo que también les quiero comentar a todos los que están viendo este video, para que me lo comenten algún hashtag o algún emoji, que bueno, próximamente vamos a ver cómo podemos trabajar sobre una versión para meterle mods. ¿Por qué? Porque ya hay unas que les pasaré luego unos adelantos de unos desarrolladores del país chino que ya están haciendo eso, pero no he podido establecer el contacto para poder decirles, oye,
quiero trabajar sobre tal con algún mod, no sé si mod pro o algún mod más básico, y lograrlo en base a dicho trabajo, y no tanto por, por molestar, sino para que podamos tener más formas de divertirnos, pero ya con amigos, como este es el caso en un Survival Craft clásico. No tiene nada de malo el clásico, simplemente que hay nuevas formas y que hay que ver cómo podemos trabajar en base a ello para que también ustedes lo vayan desbloqueando. En cuestión de server público como lo era antes, creo que actualmente no hay. No sé las cuestiones ahí, las razones, que quede en el criterio de libre albedrío de cada quien, o no, no sé. Pero en cuestión de privados, servers privados, está funcionando excelente, como pueden estar viendo aquí. Estamos en un time lapse de velocidad por 2. Ahí ya pueden ver que está Fire Dragon entrando apenas como medio gameplay, pero está muy bien porque aquí ya nos asentamos. Ven, aquí estamos los tres, nada 100% real, no es nada bait ni fake. Y también algo que les iba a comentar, algún tutorial o cualquier duda que tengan, déjenmela en los comentarios para ver cómo podemos solucionarlo y resolverlo en futuro video, etcétera, para que no se queden con ese pendiente, y que también pues así puedan jugar todos juntos y no sin tener dudas, o cualquier aclaración también me la puedan hacer. Hay un pequeño bug de los bloques, que a veces el cuerpo ¿cómo se llama?, de tu amigo lo terminas golpeando. Eso creo que hay que configurarlo ajenamente para que al tocarlo a él no lo puedas golpear. Pero pues aquí es como que es, somos libres, así que así lo vamos a dejar. El problema va a ser cuando estamos así como ahorita muy cercas. Es un pequeño problema por algo llamado bot size, que consta en el tamaño del cuerpo en una escala de vector, en un vector de programación, para que se analice el cuerpo. Pero es un tema aparte, al igual que lo que ya viene más pulida al final de cuentas esta versión. También espero que les haya gustado el gameplay. No es de relleno ni nada similar, solamente es para que vean cómo disfrutamos nosotros este gameplay. Ya saben que todo está en la mera descripción para que quien guste verlo y demás, pues podamos luego jugar nosotros entre los suscriptores y los demás acá juntos. Porque miren, aquí ya estamos saliendo para hacer una nueva casa, y estoy checando aquí yo si no dejaron algún horno, una mesa de crafteo, una crafting table dicen por ahí, y yo les puse aquí una foto juntos para la miniatura. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Yo soy RG Pro, no olvides suscribirte si quieres seguir viendo este tipo de contenido. Yo me despido y los veo hasta la próxima, al igual junto a estos dos chavos que es Fire Dragon y Darkcraft, que les mando un gran saludo. Espero les guste y hasta la próxima. Bye.